buenas tardes, noches. Pertenecemos a la carrera de Biblioteconomía del primer semestre. A mi compañera Fátima y a un servidor, Gabriel, nos tocó analizar el libro Bases Teóricas y Filosóficas de la Biblioteconomía. En el capítulo 4 y 5, Fundamentación Teórica, Análisis de Términos, que es correspondiente al capítulo 4. Entonces, una de las tareas a cumplir en la fundamentación de una disciplina es analizar y esclarecer dentro de su marco el contenido de los conceptos centrales utilizados en dicha disciplina. Dentro de la fundamentación teórica es necesario definir y redefinir esos conceptos y precisar bajo qué aspectos son enfocados. La formación e introducción de definiciones ocupa un lugar muy importante de la metodología científica. Distinguiremos tres elementos que toman parte de esta operación: un elemento de naturaleza lingüística, un elemento ontológico, que es el objeto denotado, y un elemento lógico epistemológico, que es el concepto como forma del pensamiento. Hablando de una manera rudimentaria, si hay términos similares y denotan un mismo objetivo, no surgen dudas al momento de emplear uno u otro término. Algo semejante sucedería en nuestra disciplina si tuviera claro el significado y la sinonimia en términos como biblioteconomía, bibliotecología, documentación y ciencias de la información. Si ese fuera el caso, el asunto se emanaría en un nivel pragmático donde los sujetos se comunicarían traduciendo sus distintos términos con base en una sola denotación y un único sentido. El segundo elemento es el objeto denotado, la cosa de la que se habla, que existe por el simple hecho de ser nombrada. Esa existencia no tiene que ser necesariamente en el mundo real, puede tener una categoría ontológica distinta. En primer lugar, pueden ser elementos del mundo objetivo, por ejemplo, los planetas. En segundo lugar, pueden ser idealizaciones existentes en un mundo construido mediante abstracciones como gas ideal. Por último, puede ser un objeto mitológico literario como Pegaso o unicornio. En nuestro caso, nos interesan los dos primeros tipos de objeto. Este elemento denotativo es el que otorga objetividad a nuestro apartado conceptual y tecnológico y marca la pauta en la transformación de ciertos conceptos. Hay que reconocer que los modelos más abstractos y las idealizaciones más elevadas tienen su origen en el ser de objetos reales o en necesidades objetivas del sujeto y se realizan de acuerdo con su adecuación al mundo real y de su capacidad para explicarlo. De esta manera, la evolución del concepto se encuentra en correspondencia con la evolución del objeto y la comprobación de la correlación del primero se realiza de acuerdo con su capacidad para explicar el segundo. El tercer elemento del sistema semiótico es el concepto entendido como forma del pensamiento. Se trata del concepto como la imagen ideal que ocurre en la mente del sujeto y que es el símbolo ideal que denota al objeto. Ese elemento es el que proporciona formación lógica para analizar la evolución del concepto. También hay que recordar que el desarrollo histórico de la disciplina va cambiando, así como los conceptos. Eso significa que se le van agregando propiedades para irse limitando, van eliminándose algunos atributos que no se consideraban esenciales para darle cabida a más objetos que anteriormente no se incluían en el concepto. Por ejemplo, el concepto planeta, donde se tienen varias definiciones hasta llegar a la última de nuestros días. Cada una de ellas es diferente de acuerdo a la época en que se construyeron, pero la más actual es la más adecuada, así como se puede observar que la correlación de los conceptos descansa en la realidad. Un concepto es una herramienta de trabajo intelectual. Un objeto puede ser definido de diferentes formas según el análisis que se desee realizar. De él se puede tomar propiedades, características, y estas se escogen con la tarea que hay que resolver, pero todo está en subordinación al campo de la disciplina donde se inserta la definición. Un concepto se encuentra dentro de una teoría. El elemento objeto lo hemos mencionado, tiene una función muy importante para el origen de la verificación de los conceptos. El objeto puede tener infinidad de atributos, propiedades y relaciones, pero el investigador no se fija en todas ellas. Un concepto no es algo simple que se puede captar o no, sino algo complejo que solo puede aprenderse poco a poco. Algunos conceptos se transforman. Podemos decir que el significado de los conceptos depende de la teoría en que aparecen. Su precisión es directamente proporcional al grado de desarrollo y coherencia de la teoría.
de la teoría. De la misma manera, los conceptos que introducimos en este caso en el libro pueden ser en un principio imprecisos, pero servirán para desarrollar la teoría bibliotecológica y se irán aclarando a medida que la teoría vaya en desarrollo. Definición de términos de información. El problema del concepto central de bibliotecología de la naturaleza de la información. Entre algunos de los conceptos básicos encontramos el de información. Esclarecerlo significa un gran avance para reafirmar su campo teórico y delimitar su objeto de estudio. Nuestra tarea es delimitar desde dentro de la bibliotecología cuál es el aspecto de información, encontrar un común denominador que permita establecer un enfoque recto que nos dé una pauta y seguir dentro del marco teórico de la investigación bibliotecológica, partiendo de una concepción filosófica. Sin embargo, existen paradojas. Es el caso de una autodenominación o autoinclusión. Existen paradojas lógicas y paradojas semánticas. No se puede evitar la autodenominación. Existen muchas interrogaciones filosóficas. Freud explica que el objetivo es aquello que, independientemente de mi conciencia, que no pertenece a mi existencia interna y de lo que otros, al igual que yo, pueden ser conscientes. Existe además el objeto no real, en el cual se admite un tercer reino, según él, donde pertenecen los pensamientos, los cuales pueden captarse, poseerse y comunicarse intersubjetivamente. Información como cualidad secundaria. El tratado de la información como algo no material tiene un argumento base. Decimos que el aspecto, el espacio, el tiempo y el movimiento son atributos característicos de la materia, que todo objeto es material, que todo objeto, si es material, tiene espacialidad, temporalidad y movimiento. La información no posee el atributo de espacialidad. La objeción que se nos podría hacer es que la información tiene espacialidad en cuanto se encuentra en una fuente determinada. Sin embargo, de ahí se deduce entonces que los sujetos no poseen la información, sino solo su reflejo. Sin embargo, los sujetos sí poseen información, porque está más allá de los datos, ya que está más allá de los datos, ya que estos últimos actúan directamente sobre nuestros órganos y nuestros sentidos. Asimismo, el admitir que la información es algo ideal nos acarrea un problema de que si se acepta su existencia como encerrada en los datos o teniendo como soporte a estos últimos, se reconoce una dualidad de realidades. Partimos del supuesto ontológico según el cual lo ideal aparece después de lo material, y del supuesto gnoseológico de que toda relación del hombre con el mundo exterior se realiza por un proceso que tiene su origen en los sentidos. La información surge de una síntesis de lo subjetivo y del objetivo. Lo subjetivo permite procesar esos datos, interpretarlos, organizarlos y convertirlos en algo que puede tener un valor de uso. El hombre recibe estimulaciones. Estos estímulos no son información, se les tiene que dar una organización, una forma. Etimológicamente la palabra información hace referencia a dar forma. Cada sociedad establece sus sistemas, por supuesto, el mundo de la información. Pero además de esa información, se objetiva en el sentido de que hace objeto, se enajena de su creador y pasa a formar parte de un mundo ideal, pero resulta que en el mundo real no existen clases. Todo nuestro discurso transcurre en un mundo ideal en el cual no tenemos al alcance de la mano. Sin embargo, en él realizo mis operaciones lógicas. El mundo de la información está habitado por diferentes objetos de distinta naturaleza y es parte de otro mundo más amplio en el que se encuentra un sujeto que influye de manera determinante en la construcción del mundo de la información. De acuerdo con las teorías semánticas de Peirce y Frege, todo signo tiene dos características denotativas. A lo primero se le ha llamado denotatum, designatum o referente, y a lo segundo sentido. Cada una de estas categorías debe tener o tiene sentido o denotatum. La unidad mínima de expresión es el enunciado, su preposición, y como tal es la categoría semántica y sintáctica central.
En otras semánticas lógicas se toma como denotatum de los enunciados a las situaciones reales que estos describen. Entonces debe existir un nexo entre el enunciado y la situación descrita. El sentido de los enunciados está dado por los componentes que ocurren en él. Existen nombres que designan no a un solo objeto, sino a una clase de objetos. En ocasiones, el sentido de los nombres comunes se identifica con el concepto, tomando este como una forma de pensamiento. La bibliotecología como disciplina estudia cómo satisfacer las necesidades de información. La inclusión del sujeto al mundo de la información da la pauta para la acción del bibliotecólogo de acuerdo con la intencionalidad del usuario, información y conocimiento. Se abordará la distinción entre información y conocimiento. En primer lugar, las fuentes de ambas son distintas. La información tiene como origen los datos u objetos sensibles. El conocimiento tiene como fuente de fuente la información misma. El conocimiento es un producto posterior a la información. Shera dice que la información es un insumo de conocimiento y que el conocimiento es aquello que sabe un individuo. En segundo lugar, esa elaboración se realiza con base en actividades diferentes. Para que se obtenga información es necesaria una síntesis. Para que se produzca conocimiento es indispensable realizar otra serie de actividades tomando como materia prima la información inicial. Un profesional de la información y no del conocimiento se distingue porque su función primordial recae en ayudar al usuario en el acceso al mundo de la información. El maestro estrictamente hablando no les proporciona conocimiento a sus alumnos, son ellos quienes tienen que elaborarlo a partir de información que se les proporciona o que les proporciona el maestro y los libros. La tercera distinción entre la información y el conocimiento es que la información es un ente idealmente objetivado, el conocimiento es un ente idealmente subjetivado. El conocimiento existe en el sujeto y solo al salir de este se convierte en información. Estamos en desacuerdo con la postulación del tercer mundo de Popperiano. Más bien aceptamos la existencia del mundo de la información. Necesidades de información. Necesidad humana es todo aquello que es sentido como literalmente imprescindible. Esto es tal que sin ello creemos no poder vivir. Las necesidades de información de un individuo son aquellos conjuntos de datos que se necesita poseer para cubrir un objeto determinado. Dicho fundamento deberá ser buscado en la naturaleza de las cosas mismas. Consideramos que la necesidad existe en el mundo real. La necesidad es algo que existe objetivamente. La necesidad como moralidad es una forma de existir de los objetos. En este caso, debe entenderse como la medida en que se posee el ser, la posición del ser, no desde el punto de vista del mismo objeto, porque no depende del objeto, sino de las causas, circunstancias y condiciones por las cuales el objeto es. La posesión del ser depende de la fundamentación de la existencia del objeto. En ocasiones, en lugar del concepto naturaleza, se utiliza el término esencia. La esencia existe objetivamente en el mundo como propiedad o conjunto de propiedades de los objetos. Está ligado al proceso del conocimiento y conforme se va desarrollando se va descubriendo nuevas propiedades que llegan a ser esencias más profundas. También se nos da la posibilidad de escapar del relativismo, puesto que estas esencias corresponden a realidades extremadamente objetivas. Solo colocando al objeto en una u otra clase tiene sentido hablar de esencia. Esa propiedad o conjunto de propiedades es a lo que llamamos esencia. La esencia son las propiedades de las cuales proceden otras propiedades del objeto. Una vez que se tiene la noción de esencia, se puede decir que existen necesariamente las propiedades, estados, relaciones y actividades que son determinadas por la esencia. Podemos decir que las necesidades de información son estados que surgen determinados por una o varias propiedades esenciales del ser que las sufre. Se puede afirmar que las necesidades de información son el resultado de los problemas que se le presentan a un individuo en una situación específica. La necesidad
que nos ocupa está determinada por el tipo de problema que se trate de resolver. Por lo tanto, son estados en los que se busca información documental. Marx decía que el hombre es un ser que satisface sus necesidades mediante un proceso de producción. Como resultado, tenemos otra propiedad inherente al hombre, la racionalidad. En el caso de los usuarios, el concepto de usuario ha sido utilizado principalmente en áreas de servicios y dentro de lo que se ha denominado formación de usuarios. Se ha identificado al usuario como grupo de personas en particular. El usuario es el ser humano ideal, exige o puede exigir satisfacer ciertas necesidades. Las necesidades que le interesan a la bibliotecología son necesidades de información documental. Un estudiante tiene como proyecto adquirir conocimientos que le permitan terminar una carrera. De ahí su necesidad de información específica que lo lleva a acercarse al mundo de la información. El usuario es el origen y el fin de la actividad bibliotecaria. Han propuesto dividir al concepto de usuario en dos clases, usuario potencial y usuario real. El primero es el que tiene la capacidad de acudir a satisfacer sus necesidades de información. El segundo es el que actualiza esa posibilidad. Ambos usuarios son importantes en la actividad bibliotecaria. Para la planeación y selección de materiales se debe tener presente al usuario potencial. Es indispensable tener de antemano un perfil de las necesidades de información que usuarios potenciales podrían presentar y que obviamente se irá completándose y corrigiéndose con los usuarios reales. El usuario en un momento dado es únicamente el sabio. Introducción informativa documental. El tercer elemento central en la teoría bibliotecológica que analizaremos a continuación es la instrucción informativa documental. Tenemos por documento lo que se analizó en el apartado anterior. La primera característica que resulta para realizar la instrucción informativa documental es que es un organismo creado por la sociedad y que cumple una función social. Su existencia se debe a una necesidad social. Consideramos que es el espacio que propone las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades mencionadas del usuario. La institución informativa es el lugar donde no solo se conserva la producción intelectual impresa de la humanidad, sino donde se puede dar y se da el autoconocimiento del espíritu humano objetivado en documentos. No todo conjunto de libros, bodega, librería constituye una biblioteca, ya que no en todos los casos se dan las condiciones para satisfacer las necesidades de información. La biblioteca también se subdivide en clases, pero el criterio que sirve de base a esa división continúan siendo los tipos de usuarios que atienden. El profesional de la información documental, un elemento muy importante dentro de la institución informativa, es el sujeto con el que su acción le da vida al afirmar que la institución informativa documental proporcione las condiciones necesarias para la desobjetivación del logos objetivado. El profesional de la información documental se ve como un simple servidor en el sentido computacional. El proceso formativo documental es un diálogo entre elementos subjetivos. El profesional de la información es actor y no un miembro pasivo dentro del sistema del que es elemento, porque se necesita un sujeto y no de un objeto. Precisamente es el profesional de la información quien con su actividad hace posible las condiciones para abrir las puertas del mundo de la información. Gracias, compañeros. Pasamos a la parte 2 con mi compañera Fátima. Este es el capítulo 5, Fundamentación filosófica, Genesiología. En esta nueva perspectiva metateórica nos permitirá distinguir la identidad propia de la esencia bibliotecológica como sistema de conocimiento y diferenciarla con otras áreas del saber, pero ya no desde una amórfera situación en donde por tener unos límites indeterminados se invaden terrenos propios de otras disciplinas o se sea invadido por ellas. Sino desde la plena conciencia de su ser único e individual, y al mismo tiempo intentará tender un nexo entre la innovación y la tradición, con unos puntos. Uno de los puntos es hacia la precisión del núcleo duro del programa de investigación científica en bibliotecología, teórica sintáctica de la información. Actualmente en bibliotecología sucede un fenómeno semejante. El objeto tradicional de la disciplina, el libro
y la biblioteca. Se escabulle, se transforma y se desplaza hacia otros fenómenos. Documentos, bases de datos, redes, centro de documentación, bibliotecas electrónicas, que distan mucho de ser semejantes a lo que se venía manejando. Por lo anterior, se hace necesario replantear la visión teórica con la cual enfrentan los cambios producidos en la disciplina y poder abarcar y explicar esa nueva problemática. Algunos otros, para salir de esta situación, han optado por tratar a la información como mercancía e intentar convertir a la disciplina en una servidora de intereses comerciales en las que marketing es el núcleo sobre el cual gira la disciplina. Al examinar las obras que analizan el problema genealógicos que se nos ocupa en estos momentos, observamos una línea de teorías entre las cuales existe consenso al expresar que el objeto de estudio de la bibliotecología gira en torno a la información, por lo que la cuestión ahora es explicitar cómo el concepto de información ayuda a comprender el contenido del concepto de bibliotecología como teoría. Explicaremos en qué forma nuestros conceptos de información se insertan en esa nueva perspectiva teórica de la bibliotecología. Uno de los puntos es teoría semática de la información. La teoría matemática de la información está directamente en conexión con el uso de máquinas debido a que surge dentro del campo de la tecnología y de la comunicación y según Scrappy conlleva un esquema mecanista de la comunicación en el que el canal ocupa un lugar primordial. En la actualidad, con la automatización de los servicios bibliotecarios, se hace mucho énfasis en esta teoría de la información. Podemos reconocer que ciertamente significó una gran aportación para la explicación y control de todo lo que hay de físico en este proceso de transmisión, o más bien dicho, de manejo sintáctico de la información. Al crecer la influencia de esta teoría, se replantea el papel de las máquinas y del hombre en la actividad informativa. En ocasiones se afirma que la computadora no solo es portadora de información, sino también creadora de nueva información, por lo que se la identifica como una máquina inteligente que de manera libera al hombre de ciertas actividades para que éste dedique a otras superiores. Otro de los puntos es el enfoque pragmático de la información. La información surge únicamente cuando el sujeto, a través de documentos, llega al mundo de la información. Ese paso del símbolo de la información es una actividad que se realiza y se repite cada vez que lleva a cabo la estructuración de datos por diferentes sujetos o por el mismo sujeto. El hombre se conecta a ese mundo también a través de objetos sensibles, pero a la bibliotecología le interesan ciertos objetos específicos, creados específicamente para conectar al mundo de la información los signos lingüísticos articulados. Asimismo, este enfoque nos ayuda a comprender la diferencia entre la actividad de una máquina y la del hombre. La máquina no puede realizar esta actividad teológica debido a que su naturaleza es sintáctica. Otro de los puntos es la ciencia bibliotecológica. El objeto de estudio de esta ciencia general es el sistema informativo documental, el cual aparece por la interrelación de los elementos, documentos, institución informativa de documental, mundo de la información y el usuario. El ciclo de la información documental consiste entonces en que un usuario, al tener una necesidad de información, se pone en contacto con la institución informativa documental para tener un documento que lo conduzca al mundo de la información para satisfacer dicha necesidad. Otro de los puntos es la bibliotecología como empresa o institución educativa. Por último, para aclarar y afirmar nuestra posición, realizaremos algunas observaciones sobre la tentativa de convertir a la bibliotecología en un apéndice de la mercadotecnia y sobre la reacción contraria a esta última, que ve como uno de los objetivos finales de la disciplina el hecho de ser un agente educativo. Una institución informativa no dejará de serlo aunque sea lucrativa. Un usuario seguirá haciéndolo aunque pague por serlo. Lo importante no es perder la diferencia entre el contexto y los principios. El principio es la teoría, el contexto es nuestra sociedad mercantilista. Existe dentro de la competencia de la esfera de la bibliotecología lo que se conoce como formación, educación, instrucción de un usuario. En un sentido
instrumentalista, lo más apropiado es hablar de instrucción de usuario para que utilice óptimamente las fuentes de información con el fin de recabar la información requerida. Sin embargo, en ocasiones el énfasis se hace no en lo instrumental, sino en lo intelectual. El bibliotecario es responsable de enseñar no cómo usar los instrumentos, sino que cómo usar la información. Gracias.